Buenos días, queridos hermanos. Seguimos con ¿por qué no recibimos si pedimos de acuerdo a su voluntad? Preguntas y respuestas que hemos venido trabajando ya hace más de 2 semanas. Hemos recibido unas cuantas preguntas más también, nos alegra esto. De verdad les animamos a que podamos nosotros compartir nuestras inquietudes, porque si es una inquietud tuya, quizás es la inquietud de muchos, ¿no? O sea, entonces con confianza, porque puede ser que en el fondo lo que está sucediendo es que tú vas a bendecir a otros con tu pregunta o con la respuesta que se pueda dar, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo otras de las razones por las cuales cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, no recibimos, ¿no? O aparentemente no recibimos, ¿no? Y la respuesta que tenemos para hoy es cuando Él ya te respondió, pero no como lo esperabas. Escucha, cuando Él ya te respondió, pero no como lo esperabas. No voy a prolongar mucho en esto, pero todos conocemos la historia de cómo la nación de Israel por años ha estado orando por un libertador, y cuando viene Jesús, los judíos no lo reconocen. Y eso es impresionante porque ellos esperaban que alguien les diera libertad de la bota romana, libertad del imperio romano, pero Dios les respondió. O sea, Dios envió este libertador, Dios envió este Mesías, Dios envió este Salvador, pero ellos no lo pudieron ver, no porque Dios no les respondiera, sino porque Dios no les respondió como ellos lo esperaban. Entonces, nuestra manera y percepción de cómo creemos que Dios nos va a responder, muchas veces nos enceguece de la verdadera respuesta de Dios. Ojo, eso es importante. Podríamos hablar mucho sobre esto, pero solamente para dejarles con esta devocional breve. Ellos esperaban un rey político que viniera con todo su ejército. Y 2, ellos esperaban una emancipación del imperio de Roma. Y como ninguna de estas dos cosas se dio, no pudieron ver la respuesta de Dios, ¿no? No pudieron verlo, pero lo más triste de todo es que Dios sí les había respondido. Y este no es el único caso en la palabra, es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también, ¿no? Sí, estábamos hablando, creo que ayer, de Saúl. Cuando Dios lo había desechado, ¿no? Y Samuel le dice a Saúl, le dice o sea, pone palabras en la misma boca de Samuel para decirle a Saúl que lo había desechado y que se había buscado uno conforme a su corazón. No solamente fue una vez, fueron varias veces que le dijo, yo ya me he buscado a otro. Él ya lo he desechado como rey. Entonces, encontramos acá, cuando Samuel, estaba llorando y llorando, ¿no? Y él no podía ver más allá, aunque sí lo había profetizado incluso a Saúl. Pero Samuel se encontraba orando y llorando por Saúl, pidiéndole a Dios que le prolongue su reino, pero ya le había dicho no, ya no. Entonces, ¿cómo es, no? Porque en mitad que él lloraba, orando otra cosa, Dios ya le había dicho la respuesta. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, ¿no? Entonces, a veces nosotros estamos llorando porque queremos retener algo, ¿no? Pensando que esto era el camino o esta era la respuesta, pero no es así. Y Dios nos tiene que sacudir, o sea, un momento, esto ya no es mi voluntad, me he buscado otro camino, ¿no? Yo no sé, yo me pregunto cuántas veces nos habrá pasado esto a nosotros en la práctica, ¿no? O sea, que estamos orando, Señor, yo quiero que, no sé, o sea, yo quiero que tú me des un carro nuevo, ¿no? Y de pronto Dios simplemente te aumente el sueldo, ¿no? Y utilice ese medio para poder darte otro carro. O Señor, yo te pido para que tú me ayudes en esto, y Dios te responde de otra forma, y de verdad que se nos pasa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la historia cuando Jesús estaba en su pueblo y ellos decían, no es este, ¿no? O sea, no es este el hijo del carpintero, no estaba, o sea, nuestros hijos no estudiaron con él en el colegio, ¿no? O sea, y dice la palabra que Jesús no pudo hacer milagros ahí, ¿no? Porque ellos esperaban de cierta forma, ¿no?
y lo concebían de otra forma. Y es que yo pienso que a veces nosotros pedimos un milagro y Dios te responde dándote los medios para alcanzar ese milagro. Los hijos de Israel oraron por una liberación milagrosa y Dios tenía el plan de levantar a Moisés, de usar su vara, de usar las plagas para entonces liberar a Israel. Eso no lo sabía Israel, ¿no? Pero muchas veces Dios no nos responde como queremos que nos responda, porque Él tiene un plan y el plan incluye formas diferentes de la respuesta de Dios. Por eso tenemos que ser sensibles y no rígidos respecto a lo que estamos orando y dejar que Dios responda como Él quiera. Sí, la Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Así es. Y sus caminos diferentes, abismales. Y eso limita a poder ver la bondad, la provisión, la respuesta de Dios. Gedeón es al revés, ¿no? A veces oramos por un milagro final y Dios te da los medios para llegar a ese milagro. No te responde con el milagro, sino con los medios para, ¿no? O a veces al revés, a veces nosotros oramos por los medios para llegar al milagro y Dios dice, no, yo te voy a mandar de frente allá, ¿no? Entonces, de cualquiera, como pasó con Gedeón dijo, ya, yo necesito 32,000, ¿no? Y con 32,000 me organizo, ¿no? Y de ahí voy a hacerlo. Y Dios dice, no, mucho, 300 nomás. O sea, Dios tiene planes diferentes, como dice Jessica, pensamientos mucho más altos. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Que podamos ser sensibles, dóciles y aceptar lo que venga de Dios, ¿no? Aceptar la respuesta de Dios. Quizás Dios ya te respondió, pero no como tú lo esperas. Así que sé sensible, abre los ojos espirituales para ver todas las formas en las que Dios te puede haber respondido, para que puedas saber que quizás Dios te respondió y no seas ciego al hecho de que como tú has orado por esto y no ha sucedido eso tal cual, entonces Dios no te oye, no te respondió. Y desechas. Así es, y lo desechas, exacto. Y lo peor de todo es que te la pierdes. Dios, deja que Dios te responda como Él quiere y recibe esa respuesta de parte de Dios. Que tengas un lindo fin de semana. Dios los bendiga a todos. Nos vemos Dios mediante el día domingo en la transmisión. Amén.